Vamos a meditar en la palabra de Dios, como bien dijo nuestro hermano Roberto al principio del culto. Ya estamos en el último capítulo de Segunda de Corintios, un estudio que lo hemos llevado con mucha paciencia a través de muchos martes y estamos prácticamente llegando ya a esa recta final. De los versículos anteriores, y me refiero al capítulo 12, aprendimos que la cizaña va a crecer en medio del trigo. Es una realidad, lo pasan todas las congregaciones y tenemos que estar conscientes de eso. Aprendimos que es el fruto realmente lo que distingue a las plantas. Mientras que el trigo, y ahí se refiere a los cristianos, damos frutos de arrepentimiento y conversión, y esos frutos los manifestamos en nuestro carácter y conducta. La cizaña se va a dar a conocer por su maldad, sobre todo su falta de santidad, de temor ante Dios. Pablo menciona específicamente en los últimos versículos del capítulo 12 pecados de índole inmoral, ya que una de las características de Corinto era la fornicación. O sea, se está refiriendo aquí a todo desorden o concupiscencia sexual. Y al entrar a la iglesia, estas personas obviamente venían contaminadas de estas tendencias, y Pablo les dice, por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 12, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Sucede que venimos a Cristo y venimos arrastrando a veces malezas de hábitos, de carácter, etc. y impactan negativamente la iglesia. Sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que en su sacrificio fuimos hechos perfectos ya para siempre ante los ojos de Dios. Pero mientras que estemos en esta carne, en esta naturaleza pecaminosa, tenemos continuamente que arrepentirnos, pero también convertirnos de dichos pecados. No podemos persistir en los mismos. Y en este caso, Pablo advierte a guardarnos de cualquier tipo de inmundicia o acto sexual. Hoy día la pornografía, ¿verdad?, está simplemente al alcance de un botón. Y hay que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, nuestros ojos, etc. Por eso en la primera carta Pablo instó a los corintios a huir de la fornicación. A diferencia de otros pecados, se utiliza el mismo cuerpo para transgredir. Bien, vamos a entrar entonces en nuestro texto, capítulo 13, versículo 1. Si Dios lo permite, queremos avanzar por lo menos hasta el versículo 6, así que vamos a redimir el tiempo. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, aquí Pablo está anunciando una visita personal. Se refiere a la tercera visita. La primera está ahí relatada en Hechos capítulo 18, desde el versículo 1, que es cuando él llega a Corinto y lleva el evangelio a esta ciudad. La segunda visita se menciona en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1, y Pablo estaba ya a punto de visitarles por tercera vez. Claro, el libro de los Hechos de los Apóstoles no puede abarcar o cubrir todo los trabajos que hizo el apóstol para el Señor, sino solamente aquellos más destacados. Pero aquí él está anunciando una tercera visita que tenía un propósito específico. Lo dice ahí claramente: decidir todo asunto. ¿Qué asunto?
prácticamente uno de los temas de la segunda carta de Corintios, que Pablo debía defender su apostolado ante aquellos que lo estaban cuestionando. Y para ello iba a llevar, dice, 2 o 3 testigos que eran las normas de justicia para prestar evidencias, en inclusive la misma ley, en Deuteronomio 19, 15. Como el que, como dice el dicho, no lo debe, no lo teme, si era necesario de entablar un proceso legal, Pablo estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? No solo por defender su testimonio, pero también defender el nombre de Jesucristo, que al fin y al cabo fue el mismo Dios quien lo puso o lo llamó al ministerio. Dice el versículo 2, he dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿A quiénes se refiere cuando dice los que antes pecaron? Si todos, como dice la Biblia, somos pecadores, no hay justo ni aun uno, es obvio que se está refiriendo a una transgresión específica. Claro que es a los que le calumniaron, los que pusieron en tela de juicio su ministerio. Y él estaba dispuesto a ir y resolver este asunto. Y es aquí donde comenzamos las enseñanzas que son precisas para nosotros mismos, hermanos. Hay advertencia bíblica contra los que calumnian a los siervos de Dios. Usted se puede quedar pasmado de que esto ocurra, y sí ocurre. Yo no creo que haya un siervo de Dios que no haya sufrido alguna calumnia o haya tenido que enfrentar un problema de eso, ¿verdad, mi hermano Eduardo? Que esa es una realidad prácticamente de todo ministro, tener que enfrentar a las personas que calumnian. Claro, hieren al pastor y se dispersan las ovejas, y por eso es que es como si fuera un tiro al blanco que tiene el enemigo para tirar, y una vez que desanima al pastor, pues las ovejas se desparraman, y hay que cuidarse de eso. Dice el Salmo 105:15, fíjense, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Que otros lo hagan, inevitable, pero no lo haga usted. No lo haga. Nunca calumnie o murmure contra un siervo de Dios. En este sentido, esto fue lo que sufrió Pablo, lo sufrió directamente. Él no iba a ser indulgente, quiere decir, no iba a pasar por alto a los tales. Los iba a denunciar, y si había que ejercer disciplina, lo iba a hacer. Inclusive estos testigos que él llevaba iban a servir no solo para probar su genuino apostolado, sino también para enjuiciar a estos transgresores que no se arrepintieron a pesar de las amonestaciones. Versículo 3, Pablo sigue presentando prueba de su apostolado. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. En otras palabras, estaban viendo a ver si el hombre era un verdadero ministro de Dios. Eso era lo que estaban tratando de probar. Y de cierta manera, esto es bueno hasta cierto punto. ¿Okay? Hasta cierto punto es bueno que el pueblo de Dios juzgue a sus líderes. O sea, disciernen si está en la verdad. Esto era algo que hacían los de Berea. Escuchaban la palabra, inmediatamente escuchaban una predicación, inmediatamente iban a la palabra y veían si aquella predicación estaba de acorde con la doctrina bíblica.
O sea, esto es bueno. Es bueno que usted no permita que cualquiera le hable, le diga, le llene su mente, porque puede ser perjudicial. Nuestra mente tiene una capacidad que, según lo que va entrando, lo que vamos escuchando, lo que vamos viendo con nuestros ojos, créalo o no, va creando personalidad, va creando hábitos, va creando carácter. Por tanto, es muy importante lo que usted recibe, lo que usted permite que entre a su mente. Así que, de que quisieran buscar prueba de que hablaba Cristo en él, no es malo. A pesar de todas las evidencias que Pablo les dio como un apóstol genuino. Pero esto no es malo. Si lo que uno enseña o se predica es conforme a la Biblia. Hermanos, estamos viviendo días muy peligrosos. Ya estos son los últimos tiempos. Cristo está por venir a la iglesia. Y estamos viendo señales exteriores o señales que están pasando, ¿verdad? Catástrofes naturales como lo que acaba de suceder en Oklahoma, etc. Yo tuve la oportunidad de vivir allí en Oklahoma y experimentar el terror de estos tornados. Es una cosa que es tremenda. Créalo, nosotros estamos muy bien con los huracanes aquí. Es algo terrible. Y estamos viendo todas estas señales externas, pero no nos damos cuenta que también hay señales dentro de la iglesia. Y señales que nos están diciendo Cristo viene pronto. Se está manifestando abiertamente la apostasía. Y usted sabe lo que significa apostasía. Es una vez haber sido enfrentado a la verdad del Evangelio y haberla escuchado, abandonar esa verdad. O sea, eso prácticamente te incrementa tu condenación, porque ya no eres un simple incrédulo, ya eres una persona que después de haber sido expuesta a la verdad, pues le haces un rechazo abierto, y esa apostasía se está manifestando en estos días. Falsos maestros engañando a miles, y no nos extrañe. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. No es malo que uno discierne si el líder que te está enseñando la verdad bíblica. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma es nuestro mayor tesoro. Es nuestro mayor tesoro y tenemos que cuidarnos. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Estas es unas recomendaciones que Pablo le hace al joven pastor Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe lo que está queriendo decir eso ahí Pablo? Que la gente no le va a importar doctrina. Van a descuidar el estudio de la Biblia. Les va a aburrir una clase de escuela dominical. Eso es lo que está diciendo ahí que va a estar ocurriendo en estos últimos días. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire cómo están esos llamados templos de falsos profetas y apóstoles abarrocados de personas, que no le cabe uno más. Eso es lo que se está diciendo Pablo ahí en la misma palabra. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir que lo que está queriendo decir ahí, no van a predicar el evangelio de salvación por gracia por medio de la fe. Porque claro, como están influenciados por el espíritu de Satanás, y Satanás no quiere la salvación de las almas, pues qué mejor traerlas a un templo donde les estén enseñando bobería en vez de estarle presentando el camino al cielo. Pues claro que eso va a pasar. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio.
Eso está ya a la vuelta de la esquina. La gente pidiendo señales, no pidiendo, demandando señales. Y fíjense que quiero presentarles un caso, el caso del rey Acaz. Si usted quiere leer más acerca de este rey, puede informarse acudiendo a Segunda de Reyes 16 y a Segunda de Crónicas 28. Después en su casa usted se informa un poquito más acerca de este rey Acaz, que a pesar de haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, inclusive Segunda de Crónicas 28, 19 dice que actuó desenfrenadamente y prevaricó grandemente contra Jehová. A pesar de haber sido un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo contrario a lo que están haciendo estas iglesias llamadas, entre comillas, evangélicas hoy día. En Isaías capítulo 7, versículo 10 al 12 aparece donde Jehová le pide a Acaz que pidiera para él señal. Y el rey respondió: no pediré y no tentaré a Jehová. Mire qué palabras de este hombre que a pesar que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, dijo: yo no me voy a atrever a tentar a Jehová pidiendo señal. Y hoy día, no es que la pidan, ahora la están demandando. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado quiénes son nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros maestros, quiénes nos están enseñando y qué nos están enseñando. Hay que abrir los ojos. Así que esto que ellos querían hacer aquí, buscar una prueba de que habla Cristo en mí, hasta cierto punto es bueno, pero no con relación a Pablo. No con relación a Pablo, porque él dice ahí que él era débil en sí mismo, pero estaba investido con el poder sobrenatural de Cristo. Comparto dos comentarios acerca de este versículo 3. Uno viene de Olshausen, que dice: puesto que querían someter al apóstol a prueba y ver si Cristo estaba en él, mejor hubiera sido que se probaran a sí mismos y vieran si Cristo estaba en ellos. Si Cristo estaba en ellos, reconocerían el poder de Dios en la debilidad del apóstol. Y Calvino presenta otra opinión. Él dice: no era a Pablo, sino a Cristo a quien los corintios estaban cuestionando. Es Cristo quien habla en mí, por tanto, cuando ponéis en duda mi doctrina, no es a mí, sino a Él a quien ofendéis. En parte también eso es muy cierto, que cuando uno pues pone en duda la palabra de un siervo de Dios, un profeta, un líder, es también contra el mismo Señor. Eso aparece también ahí en Números 16:11, cuando se refiere a Aarón. Dice que también hablaban contra Dios. Pero la gran ironía de estos falsos maestros y sus seguidores era exigir una prueba de que Cristo hablara en Pablo. Un hombre que prácticamente entregó toda su vida a servir a Dios, a ser un misionero, a plantar iglesia, a convertir multitudes, inclusive fue un hombre que en su predicación Dios manifestó su omnipotencia divina, acompañando aquella predicación con señales y maravillas. Hechos 19 del 10 al 12. Fue parte de nuestro estudio anteriormente cómo este hombre tenía ese don de sanidad. Sin embargo, Dios le había dado a él su aguijón para que él no se enorgulleciera desmedidamente. A pesar de todo esto, que era fácil de ver y oír, esta gente cuestionaba su ministerio. El versículo 4, Pablo pasa a poner a Cristo como ejemplo. Dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos por el poder de Dios,
para con vosotros. Habla acerca del ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo, cómo Él aparentaba débil al morir, pero es Dios poderoso. Ustedes recuerdan ahí en Mateo 27:40 cuando le gritaban: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. O le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Como que lo estaban poniendo como que él era un hombre débil. No entendían el propósito de su muerte. El mismo Señor se lo dijo a Pablo: si yo hubiera querido, hubieran enviado huestes angelicales que me protegieran, me guardaran, pero no es a eso a lo que yo vine. Yo vine a entregar mi vida en la cruz del Calvario para expiar los pecados del hombre. A pesar de que aparentaba débil en aquella cruz, Él demostró su poder divino resucitando de los muertos. Así que, de la misma manera, los apóstoles en ciertos aspectos eran débiles, pero en otros eran fuertes. Pablo estaba dispuesto a ejercer este poder de Dios, como dice, poniendo en su lugar a quien tenía que ponerla y ir adelante. El versículo 5 es más bien cuando Pablo dice: ustedes me están criticando a mí. Ok, ahora llévenlo a un nivel un poquito más personal. Examínense ustedes mismos. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Quiero enfocar en 2 palabras aquí en este versículo: probados y reprobados, porque tenemos una gran enseñanza y sobre todo interpretar estos versículos de manera tal que no nos saque de nuestra verdad doctrinal, de nuestra fe bautista, la cual es: una vez salvo es siempre salvo, que el santo persevera en Cristo hasta el final, saldrá vencedor. La salvación no se pierde, eso es un distintivo nuestro, y en ningún momento se pone en cuestión mediante este versículo cuando dice que nos examinemos si estamos probados o reprobados. ¿Okay? Dentro del contexto a que se refiere Pablo, le dice a los que dudaron de su apostolado que más bien se autoexaminaran ellos mismos, porque sus actitudes mostraban todo lo contrario a los frutos apacibles del verdadero cristiano. Nuestra salvación está segura. ¿Por qué? Porque no está apoyada en esfuerzos humanos. Nuestra salvación, según Efesios 2, 8 y 9, es por gracia. Es por la gracia de Dios. Es un regalo que no merecemos. Todo lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo por amor a mí. Por medio de la fe, porque es la fe el medio que yo recibo esa gracia, convencido por el Espíritu Santo, entonces tengo una eterna salvación. Y no solamente mi salvación está basada en la gracia de Dios, porque si estuviera basada en mis esfuerzos humanos, ahí sí que había que temblar. Pero está basada en los méritos de Jesucristo, porque salvarnos implicaba un acto de justificación. Y esa justificación solamente la pudo hacer posible Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi fe en Jesucristo me pone a mí en calidad de un justificado. Y por eso, al yo creer en el sacrificio de Cristo como suficiente para mi salvación, solamente he creído, he nacido de nuevo, he sido regenerado, he sido sellado por el Espíritu Santo.
Este domingo vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el mensaje, de lo que es el sello del bautismo, la llenura, que hay tanta equivocación hoy día respecto a la obra del Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice que ahí hay un testimonio divino de manera personal. O sea, Dios hablándome a mi conciencia, dándome testimonio de que yo soy un hijo de Dios. Y sobre las bases correctas, porque cualquiera pudiera decir, no, yo soy un hijo de Dios y creer de esta manera o de otra. Pero si yo soy un hijo de Dios sobre las bases correctas, entonces yo tengo ese testimonio de que soy salvo. Pero aquí dice, cada uno examínese. Porque esto es algo muy íntimo, muy personal. El saber si Jesucristo verdaderamente está en nosotros. Yo no puedo creer por mis hijos. Yo no puedo adorar por mis hijos. Yo no puedo servir por ellos. Cada uno tiene que creer, que adorar y que servir al Señor, porque esto es algo de una relación muy personal con Dios. Y la prueba entonces consiste en autoexaminarse si eran verdaderamente creyentes o simplemente cristianos nominales. Eso es muy fácil, cualquiera se proclama cristiano. Usted le puede preguntar hasta un católico, le dice, ¿usted es cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Cualquiera puede decir soy cristiano, pero esa no es la cuestión. La cuestión es si verdaderamente yo he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Esa fe se revela a mi conciencia, es decir, que yo estoy plenamente consciente y convencido de lo que soy, de lo que creo y donde estoy parado. Y nadie me puede mover de ese lugar, porque eso es lo que significa estar firme. Y al estar firme, como eso es una obra interna, siempre un fruto es el trabajo interno que ocurre dentro de un árbol, una planta, pues ese fruto llega un momento que se va a manifestar. Lo repito, en arrepentimiento y también en conducta y carácter. O sea, tarde o temprano, esos frutos van a surgir. Así que aquí el estar consciente está implicando mi firmeza sobre la base correcta de mi salvación. Entonces Pablo les dice, ¿no podéis reconocer que Cristo está en vosotros? Yo se los pregunto, hermano, yo nada más que puedo hablar por mí. ¿Usted puede reconocer que Cristo está en usted? ¿Está en su corazón? ¿Está en su mente? Una evidencia muy genuina que hay es cuando pecamos, ¿qué sentimos? ¿Usted siente carga de conciencia? ¿Usted siente tristeza? ¿Usted siente necesidad de caer de rodillas y pedir perdón? Porque si no, no tiene paz, ¿verdad? ¿No siente en su corazón el anhelo de adorar a Dios? ¿Tiene hambre por su palabra? ¿Por hablar con Él en oración? Esas son muy buenas preguntas que te llevan a ti a profundizar lo que realmente hay dentro de tu corazón. Eso lo podemos responder no solamente nosotros. Dice Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Y termino con la segunda palabra, reprobados. Dice, a menos que estéis reprobados. Eso sería la otra cara de la moneda. Según el sentido teológico, reprobado se refiere a alguien que, por decisión judicial, ha sido entregado a la perdición eterna. Esto suena cruel, suena duro, pero va a ser la realidad de millones de personas. Porque si no, la Biblia no hablara de infierno. Pero la Biblia habla de infierno porque tristemente muchos van a ser reprobados.
Pero fíjese, esa declaración solamente la puede hacer el soberano Dios, quien es dueño de las almas. Y Dios, que es omnisciente, es el único que sabe quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Él es el único. ¿Okay? Porque si fuéramos a verlo dentro de términos humanos, significaría que todo aquel que en este momento no está en Cristo ya se puede decir que ha de perecer para siempre. No. Una de las cosas que repito una y otra vez aquí en este púlpito, nadie, y a pesar de que lo digo, lo sigo escuchando, nadie puede asegurar salvación ni condenación en otra persona. Nadie. Solamente usted sabe si usted es salvo o no lo es. Pero nadie puede asegurar a la otra persona. Usted dirá, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. De acuerdo. Pero es que nadie sabe cuándo Dios va a hacer la obra en el corazón de una persona. A mí me emocionó muchísimo ver a José entrar el domingo al templo. Sí, me emocionó. Nadie sabe lo que Dios va a hacer en el corazón de una persona. Entonces, no podemos aprobar ni reprobar nosotros a otro. Lo que se está refiriendo aquí es una persona que aparentemente no está superando la prueba por dos razones. Hay dos razones por las cuales una persona puede aparentar no estar sobrepasando la prueba. Número uno, no haber sido un verdadero creyente. Por eso es que nosotros confirmamos nuestra doctrina de la seguridad de la salvación. Porque no hay tal cosa que uno dice, no, yo levanto mi mano, acepto a Cristo y entonces ya yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, me puedo ir para el mundo y regresar cuando quiera, que ya soy salvo. No, esa no es la doctrina de salvo siempre salvo. No, para nada. Si usted tiene esa mentalidad, dudo mucho que usted haya experimentado salvación. Porque el que es salvo experimenta un cambio de naturaleza. Entonces ya no va a pensar así. Ya no piensa así. Entonces puede ser que una persona no esté aprobada por no ser un verdadero creyente. Otra posibilidad es la debilidad en la fe. Carecer de madurez, sea por el corto tiempo en el Evangelio o por un largo periodo en el Evangelio, pero de negligencia e infidelidad. Esa es otra posibilidad que hace que una persona aparentemente, supuestamente, no esté aprobado o no se vea aprobado. Pero aquí, como dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Lea Romanos 8 del 5 al 11 en su casa, porque es una lectura que nos lleva a pensar, ¿verdad?, en las obras de la carne, las obras del Espíritu, y que si estamos verdaderamente en Cristo, pues vamos a estar en las obras del Espíritu. Pero también Gálatas 4:19 habla de ese proceso de madurez que no es el mismo en todas las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado, no convertirnos en jueces de los demás. Dice Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice Pablo, yo estoy como que tengo dolores de pacto por ustedes, Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está queriendo decir? Es una obra poderosa del Espíritu Santo, pero quien la hace difícil soy yo, por no querer someterme al Espíritu Santo. Y en otras ocasiones le he dicho, puede ser que hayan áreas de la vida donde ya yo las he sobrepasado o he madurado más bien en mi caminar cristiano. Pero entonces cometo el error
que en esas mismas áreas donde ya yo he madurado, comienzo a murmurar, a criticar y a juzgar a otro hermano que todavía está cojeando en esa área. Y lo que no me estoy dando cuenta yo, que yo mismo soy el que estoy cojeando al convertirme en un juez de otra persona. Porque puede ser que hayan debilidades aún en mi vida, que esa persona ya la sobrepasó o esa persona no tiene problema con eso. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay dos cosas. El único que puede aprobarnos o reprobarnos es Dios. Y el que sabe si realmente está aprobado o reprobado es uno mismo. ¿Cómo sabe uno si está aprobado? Por todo lo que uno experimenta dentro. Así que el Señor les bendiga. La semana que viene vamos a continuar pues con los siguientes versículos que continúan del 7 al versículo 10. Amén.